No, vamos ya. Buenas noches a todas y a todos. Y hoy tenemos nuevamente el regalo de tener a Ivonne Guevara en Educater y con nosotras y nosotros. Le pregunté a ella qué decía de ella, porque a veces cambian los currículums o aumenta algo o se disminuye otras cosas. Y dentro de la sencillez de Ivonne, ella me dijo de una manera abierta y muy humilde: pienso que ya me conocen. Puedes repetir que soy filósofa y teóloga ecofeminista, escritora, miembro de una congregación de hermanas de Nuestra Señora y también asesora de grupos sociales y autora de libros y artículos. Y el día de hoy ella nos va a presentar este webinar y aquí la tenemos a ella. Al ratito su palabra suave y delicada nos va a ir guiando en esta solidaridad y estos conceptos que nos va a ir regalando. Pero también les quiero compartir que han salido últimamente unos libros de Ivonne, ya hay una fila entera detrás de pero el último en el 2020, aunque hay uno recién calientito que hoy me compartió, es este ensayo de psicología filosófica. Y fíjense lo que dice: el arte de mezclar conceptos y plantar desconceptos. Es algo precioso, ahí ustedes lo tienen para que lo copien, pero yo les quiero decir que Silvia Martínez Cano, que es de la Asociación de Teólogas Españolas, en la introducción que ya empieza hablando de lo que significa el libro de Ivonne, termina con algo precioso que no caí en la tentación de leérselos. Y dice así: en realidad, ya habla de este libro, es un regalo que nos enreda con Dios y con sus criaturas, para que tratemos de vivir la vida más terrenal, pero también desde lo más cósmico, llevados por la fuerza vital del amor abundante. Es una invitación a que gastemos esa fuerza amorosa con otras y otros, en amor, justicia, libertad y humanidad. Así que les invito a quienes no lo tengan o quienes no lo tengan, adquieran este libro hermoso que seguramente nos va a llenar el corazón de una fuerza interior muy grande. Y yo le decía a Ivonne que lo iba a presentar y me acaba de dar esta noticia tan linda que acaba de salir esta semana en Uruguay el último, ¿sí? Que se llama La vejez que yo habito, de la editorial Doble Clic. Y bueno, la editorial nos dice que hablar de la vejez hoy y de la propia vejez requiere una buena dosis de lucidez y coraje. Conocemos a Ivonne y sabemos que es lúcida y en un coraje en sentido no peyorativo, sino genial, que lo hace además mezclando hilos de ternura y rebeldía, confesiones y poesía, denuncia y empatía, y en una trama única de esta etapa vital, en la que sin embargo hombres y mujeres y aún jóvenes nos vamos a ver reflejados. También este libro me está diciendo Ivonne que ya está en ebook, entonces sería genial que lo pudiéramos tener para irnos preparando o para vivir con otro sentido la vejez que nos habita también. Pues Ivonne, te dejo con este grupo de personas que tienes aquí y que van a seguir entrando y queremos escucharte con nuestro corazón. Muchísimas gracias, Rosa Elvira. Es una alegría inmensa estar con ustedes y poder compartir algunas ideas del tema de la solidaridad, aprender a vivir en solidaridad. Bueno, les voy a hablar un buen rato, pero lo más importante va a ser cómo vamos a compartir, dialogar y déjame, ¿cómo yo hago? Aquí no sé qué hacer. ¿Galería o mejor así? ¿Galería? ¿Rosa? Así estás bien, sí. Con todas, así. Si Está quieres bien. nosotros te vamos, sí, con todas. ¿O quieres que te anclemos? No, ¿qué les parece mejor? Mejor que me Cada una puede hacerlo.
Sí. Cada una lo puede hacer, así es. En donde dice vista, ahí pueden poner hablante. Bueno, si no consiguen, sigo hablando. A mí me parece que si la vemos a Ivonne sola, se ve mejor y se escucha mejor. Ahora no sé qué hacer. Es que pusiste compartir pantalla. Ah, sí. No. Sí, Ya te cada una anclamos. puede hacerlo y yo, por ejemplo, te veo solo a vos, Ivonne. Ah, sí, yo no veo nada ahora. Ay, Yo Dios porque mío. te anclé y te veo. Bueno, yo no estoy, ahora veo todas. Bueno, sigo así, ¿no es cierto? Mejor Si no, que... fíjate arriba que tenés dos cuadraditos que dice vista y podés poner general o vista del hablante. Si pones del hablante te ves vos sola. No, te veo a ti. No, Sí, es que cuando Porque estoy habla, hablando yo, así es. no. pero cuando hablas vos te ves vos. Bueno, no, sigo así mismo viendo a María del Carmen, pero no a mí. No me veo a mí. Nosotros te vemos a ti solamente cuando hemos puesto vista del hablante. Ustedes. Así ¿De es. dónde sacamos eso? Perdona, Rosa, ¿de dónde sacamos vista del hablante? Mira, arriba dice vista a la derecha. Y ahí tiene como unos puntitos. Le das clic y dice hablante, galería o cambiar a pantalla completa. Entonces hay que darle clic al hablante. Y los demás tenemos todas que apagar el micrófono porque si no cada vez que respiremos fuerte aparecemos en la pantalla. Así. Como ahora. Bueno, yo sigo con todas porque no consigo, pero no importa. Bueno, entonces el tema es aprender a vivir en solidaridad. Empiezo diciendo que el título de esta reflexión es un reto en los tiempos actuales y en tiempos llenos de tantos conflictos mundiales, locales, nacionales, internacionales, con las pandemias, con las muchas hambres, guerras, destrucción del planeta, y todo eso parece atestar una efectiva falta de solidaridad, o al menos un estado de cosas que hace esta palabra muy ambigua y muy confusa. Y está ambigua y confusa y esto nos hace mal, porque para nosotras la palabra solidaridad tiene un buenísimo sonido a nuestros oídos y la empleamos cada vez más o hemos aprendido a emplearla, sobre todo en la tradición cristiana, para que exprese el bien común que deseamos. Pero lo que pasa es que hay un uso abusivo de esta palabra, se abusa de esta palabra y se usa esta palabra de forma muy indiscriminada, de forma que ella empieza a tornarse una palabra oscura, una palabra conflictiva y también perdiendo su sentido originario, perdiendo su sentido de bien común para ubicarse mucho más en intereses de grupos políticos, de grupos sociales, de grupos religiosos, que la usan indiscriminadamente. Entonces,
hay un malestar con esta palabra. Aunque hoy también hay múltiples palabras que son empleadas junto con la palabra solidaridad. Por ejemplo, decimos la solidaridad entre las mujeres, la solidaridad con los pobres, la solidaridad de las mujeres amenazadas de feminicidio, de estupro, de violencia familiar. También esto por un lado, pero por otro lado también nos damos cuenta de la solidaridad entre traficantes de droga, la solidaridad entre prisioneros de una misma cárcel que tienen intereses comunes en crímenes organizados. Hay también solidaridad entre los dictadores y los políticos que se ayudan mutuamente a mantener su poder. Hay solidaridad de empresas capitalistas que se ayudan a tener cada vez más lucro. Y quizás ustedes van a decir, no, esto no es solidaridad. Sí, emplean la palabra solidaridad y es solidaridad de intereses. Vamos a afinar cada vez más este sentido, pero ya desde el inicio vamos a percibir que la solidaridad no es solamente una, entre comillas, una calidad de la gente que consideramos buena, pero es un comportamiento, es una palabra que es limitada y que es cargada de muchas subjetividades y de objetividades múltiples. No solamente subjetividades, pero objetividades múltiples. Esto quiere decir que la palabra solidaridad se ubica adentro de intereses personales y intereses grupales. O sea que cuando decimos no hay solidaridad, hay que preguntar ¿con quién? ¿Qué es la solidaridad? O sea que salimos de una especie de consideración ingenua de la palabra solidaridad para ponerla adentro de las relaciones mundanas, adentro de las relaciones del mundo. Y así hablamos de solidaridad a partir de subjetividades personales, claro, y objetividades, o sea, causas, razones, ideas, intereses, estos intereses que son al mismo tiempo personales y grupales. Y entonces, cada vez más cuando hablamos de subjetividad en relación a la solidaridad, es porque estamos delimitando el universo de nuestra solidaridad. Nuestra solidaridad no es sin límites. Nuestra solidaridad tiene elecciones y consecuentemente tiene una objetividad en sus intereses que condicionan mi subjetividad o que condicionan mi elección de solidaridad. Entonces, esto para mí es el punto inicial que hay que salir de nuestra ingenuidad al juzgar que la palabra solidaridad es lo mismo que el amor. El amor también sufre de la misma subjetividad y objetividad de intereses, ¿no? Y de repente, cuando decimos, no, el amor salva, el amor es todo, pero ¿cuál amor es todo? ¿Cómo es todo? ¿Qué tipo de comportamiento me lleva a afirmar? Entonces, esto desde un punto de vista, si me permiten, filosófico, ya nos damos cuenta de los límites de nuestros conceptos.
O sea que nuestros conceptos, aunque los que quieren abarcar emociones positivas totalizantes como amor, solidaridad, misericordia, en realidad no pueden ser, solo pueden ubicarse en nuestra historia. En la misma perspectiva, también quiero recordar que cuando los políticos hacen promesas de derecho, de justicia, de protección del pueblo, de mejorar condiciones de vida, en nombre de la solidaridad humana, aquí también no se trata de una implantación de un valor universal, pero acá también tenemos la ubicación de las subjetividades y de los intereses. Y lo más grave es que ellos, a través de esta palabra, crean ilusiones en la gente, crean ilusiones en el pueblo. Por ejemplo, en los momentos de elección, todos los candidatos son solidarios con el pueblo, solidarios con las mujeres, solidarios con los más oprimidos. O sea, la solidaridad es la palabra que parece abarcar sus políticas, lo que es una traición, digamos, a la originalidad de esta palabra. Entonces, creo que esta lucidez sobre la palabra solidaridad es cada vez más importante para nosotras, mujeres, profesoras, educadoras, monjas, no importa, pero tenemos que desarrollar la lucidez en los significados de esta palabra. Podemos tomarla, por supuesto, muchas veces desde un significado positivo, pero al admitir este significado positivo, admitir también su significado plural y ubicado a veces en situaciones contradictorias. Así, pienso que en cada acción solidaria tenemos que pensar que hay elecciones. Elegimos las acciones y imaginamos que van a favorecer el bien común, o el bien individual, pero tener presente en nosotras que puede ser que no. O sea que no tenemos más certeza. Y esto es propio de nuestro tiempo, la ausencia de certezas. Creo que nosotras todas ya hemos vivido unos buenos años donde nuestra vida tenía muchas certezas. Y ahora creo que honestamente tenemos que decir, no sé, no está tan claro. Parece que vivimos en una nube. Parece que no estamos viendo, o sea que lo que vemos es quizás una luz pequeñita que nos permite dar un paso y después otro, o sea que perdemos la sociedad de las certezas, ¿no? Y esto vale también para las religiones, vale también para el cristianismo. Los propios conceptos cristianos hoy están como que móviles, ya se discute todos los conceptos cristianos, ¿no? Los conceptos que antes nos habían dado una seguridad de vida, ahora parecen como que llenos de límites, llenos de oscuridades poco claros. Entonces, de esta manera creo que la temática que Educater ha elegido
es una temática fundamental para nuestros tiempos, la solidaridad. Y por ahí empiezo con una pregunta. ¿Qué es solidaridad? ¿Y con quién? ¿Con quién somos solidarias? O mejor, ¿de quién somos solidarias? Por supuesto, esta pregunta nos hace recordar al Evangelio cuando se pregunta, ¿quién es mi próximo? O de quién me acerco, de quién me hago próxima, de quién me acerco, de quién decido vivir en cercanía o encontrarme en situación de cercanía. Las respuestas hoy a estas preguntas no son más simples. Y tampoco puedo reducirlas a algo así muy genérico, como por ejemplo, ayudar a las personas, esto es solidaridad. Sí, algo sí es, pero la no solidaridad es tan grande, tan inmensa, es tan mundial que sí, tengo que aceptar que sí, ayudar a la persona, sí, también comulgar con los dolores y las alegrías de la gente. Sí, es verdad, todo eso es, pero al mismo tiempo parece tan poco, tan pequeñito. Y también esto nos sitúa en una posición de muchas veces repetir lo mismo, repetir palabras bonitas, pero estas palabras bonitas ya no tienen un efecto real en la vida de la sociedad. Puede tener un efecto pequeñito en la vida de alguien que compartí mi pan o de un niño que recibió un juguete, pero creo que hay algo más que tendríamos que aprofundar más allá que dar una limosna, más allá que acompañar a alguien a un hospital, no importa. Bueno, entonces, cuando me hago la pregunta, ¿qué es solidaridad? Me doy cuenta que en cada momento de la historia de la humanidad y de nuestra historia personal, hay que comprender de nuevo qué es solidaridad hoy para mí, para cada una de nosotras. Y hay que tornarla algo real, no solamente una palabra bonita. Y cómo es difícil muchas veces tornarla algo real individualmente, hay que hacer su realidad colectivamente, en pequeños grupos. Hay que hacer algo para que sea algo concreto, algo en la historia real de nosotras y de las personas con las cuales vivimos. Lo interesante que pasa hoy con nosotras todas y todos es que estamos viviendo en el paradigma, utilizo la palabra, van a entenderme, el paradigma de la informatización de la vida. Todo es por internet, todo. Hasta la medicina ahora es por internet. Y tenemos informaciones de todos los acontecimientos locales y mundiales por los computadores, por los teléfonos. Así que de inmediato nos dicen, apoye, Luisa. Micrófono. Apoye la causa de los niños de la guerra. Clique. Clicas
y ya puedes enviar, no sé, $5, $10, y ya ahora gracias por tu solidaridad. ¿Entiendes? De repente hasta la solidaridad está informatizada, ¿no? Está sometida a este paradigma de la informatización. Pero también puedo clicar para que se conserven las florestas tropicales. Y también puedo clicar para que se destruyan. Claro, no se dice de esta manera, pero para que se desarrolle una maderera en plena floresta amazónica, puedo clicar para el mal. Y el bien y el mal, ¿quién lo juzga? Somos nosotras. O sea que no hay más, la iglesia que me dice que es el bien. Cuidado. Mi partido político va a decirme cuál es el bien. Cuidado. Ya empezamos a tener incluso dudas de cuando nos dicen que es por ahí, que hay solamente que clicar para aprobar una ley o un comportamiento político que muchas veces lleva a la extinción de pueblos, a la explotación de mucha gente. Y es interesante que somos anónimas unas de las otras, pero ya no tenemos la sensación del anonimato al clicar, porque pongo mi nombre para firmar el apoyo a pequeños y grandes acontecimientos. Y así que, aunque continúe anónima, tengo la impresión de ser solidaria a un público más grande, tengo impresión de ser solidaria de una causa muy grande. Y de nuevo vuelvo con la imagen de la nube. Es como si, sí, así vivimos, pero todavía para nosotras que ya hemos vivido otras cosas, parece una nube, ¿no? Que no está claro, hacemos esto, pero no está, como si nuestro corazón quiere algo más, quiere algo más. Y por eso quiero sugerir la importancia de vivirnos en todo lo que hacemos. La pedagogía de las preguntas. La pedagogía de las preguntas es preguntarme primero a mí misma, ¿por qué hago esto? Preguntar a mi grupo, ¿por qué hacemos esto? Y intentar una respuesta personal y colectiva. Y esto es importante, sobre todo para profesoras, profesores, educadores que están en contacto con jóvenes. Reflexionar a partir de preguntas. Entonces, la pedagogía de las preguntas la propongo como un hilo conductor de nuestra reflexión sobre la solidaridad. Hacer preguntas, no temer las preguntas, aunque pueden parecer indiscretas, indebidas, no me gusta, pero si no hago preguntas a mi mundo, voy a ser cómplice de las locuras de este mundo. Entonces, la pedagogía de las preguntas abre dudas, levanta dudas, sospechas en relación a las certezas que hemos aprendido. Y también esta pedagogía me lleva
a hacer preguntas. Me lleva a tener el valor de hacerlas. Y me lleva a no querer responder solamente lo que los otros quieren que yo responda. O sea que no tengo que estar bien a los ojos de los otros, no creyendo en lo que digo. Y tampoco puedo estar bien frente a mí misma si justifico lo que no creo. ¿Entienden lo que pasa? Es que salimos de un momento de la historia, incluso de la vida religiosa, del cristianismo, de la vida de escuelas católicas, de la vida de maestros católicos, donde ya sabíamos cuáles son las preguntas y cuáles son las respuestas. Toda nuestra catequesis era de preguntas y el catecismo era de preguntas y respuestas ya hechas, ¿no? La iglesia siempre nos ha dado respuestas. Los filósofos tradicionales nos han dado respuestas y ahora nos damos cuenta que hay que salir de esto. No importa la edad. Cuanto más vieja, mejor, ¿no? Hay que salir de este dogmatismo, de esta capa que nos defiende y nos hace querer que los otros nos juzguen buenas. Oye, mira, son monjas, son buenísimas. No, por favor, son malísimas también, ¿no? ¿Entienden? No solamente buenísimas, pero no. Hay que salir de estos predicados que nos enclausuraran en una forma de solidaridad que es falsa, que es llena de trampas. Es una solidaridad tramposa para nosotras y para la gente. Bueno, si pregunto algo así, según el censo común, en el cual también se infiere la fe cristiana, vivir la solidaridad es vivir una ética. Vivir la solidaridad es una manera de vivir que reconoce la dignidad del otro, de la otra, como semejante o igual a la mía. O sea que el otro, la otra y yo tenemos derecho a una manera ética de vivir, de bien vivir. De esta manera, vuelvo a la tradición cristiana, el amor hacia y al próximo no pueden ser desvinculados. Y lo que asistimos en esta sociedad capitalista es la desvinculación total del amor así y al amor al próximo. Primero es el amor así, primero el amor al capital, primero es el amor a la plata, primero es el amor a los pares. Y después lo que sobra es para los otros, que son multitud de personas, ¿no? Entonces, la tradición del censo común y la tradición cristiana me invita a conocerme. Y al conocerme, también me dar cuenta que tengo que acercarme del otro que es diferente. Y saber que el conocimiento de mí misma es procesual, es siempre.
es de toda la vida. Creo que esto provoca un asombro en relación a mí misma y a los otros. O sea que cuando digo, yo me conozco, yo soy así, tengo que decir, no totalmente, no me conozco totalmente. Soy una sorpresa también para mí misma. Y una sorpresa que puede cambiar. Ah, yo conozco la otra. No, no conoces la otra. La otra también es una sorpresa que puede cambiar. Claro, no radicalmente, porque todas nosotras tenemos una raíz. Tenemos raíces. Y entonces, lo que estoy denunciando es que la solidaridad tiene este lado de ser primero solidaria con los más cercanos de mí misma, ¿no? También ser más solidaria con los de mi religión, de mi iglesia, de mi congregación, de mis amistades, de mi partido político, de mi interés. O sea que tengo que admitir que primero vivo esta particularidad y después es que viene la universalidad. Pero en la tradición cristiana es algo distinto. Y esto nos olvidamos muchas veces. Es que no puedo separar el amor a mí misma al amor del otro. Que en el mismo acto de amarme, amo. Y esto es lo más difícil. Lo más difícil. Y por eso que estoy invitada a retomar personalmente y también en grupos el sentido de la solidaridad hoy para nosotras. Del punto de vista político, hablar de solidaridad implica no solamente un discurso y acciones puntuales, pero implica luchar por leyes públicas, leyes del Estado, que son reguladoras de nuestra solidaridad individualista, de nuestro proteccionismo o de nuestras elecciones. ¿Para quién vamos a amar? ¿Para quién vamos a dar? ¿Con quién vamos a compartir? Hay que luchar por leyes del Estado. El Estado como fuente, las leyes como fuentes de control de la solidaridad. Que la solidaridad tiene que abrirse al conjunto. De forma que la solidaridad desde el punto de vista social tiene que ser también una solidaridad política, una solidaridad legal, en continua evolución, porque tenemos siempre que reformular también las leyes, ajustarlas a los nuevos contextos, de la misma forma que hay que tornar más perfecta la teología en la cual creemos, las reflexiones sobre el amor al próximo, el amor de Dios, todo eso está en este momento de evolución en el cual estamos. Entonces, de nuevo vuelve la pedagogía de las preguntas. La pedagogía de las preguntas
tiene que alargar nuestros horizontes, abrirnos para una multiplicidad de respuesta, una multiplicidad de políticas del Estado, de la iglesia, de la escuela, de la familia, de las congregaciones religiosas. ¿Cuáles son las políticas de solidaridad, por ejemplo, de las escuelas y de las congregaciones religiosas? ¿Qué entienden por educar para la solidaridad? No sé si ustedes han visto en esta pandemia mundial, yo he visto muchos vídeos de congregaciones religiosas que ellas mismas hacían el vídeo para mostrar cómo se fueran en la calle, distribuir comida, preparar comida para la gente hambrienta, y bueno, bonito, pero no muy evangélico, ¿no? Porque en el evangelio se dice que no hay que hacer saber a la mano izquierda lo que hace la derecha, pero la propaganda nos venció y se habla tanto, los sacerdotes que iban en los camiones distribuir comidas, qué maravilla, no sé, esta solidaridad propagandística a mí me molesta un poco. Bueno, hay mucho que hablar y ya estoy, bueno, con todo eso que les dice, creo que tenemos una necesidad de rever nuestra antropología. ¿Qué es nuestra antropología? Nuestra antropología es la manera a través de la cual comprendemos a nosotras mismas como seres humanos. ¿Qué quiere decir que soy humana? Y entonces, esto me invita a salir de una antropología dualista en la cual hemos sido acostumbradas en el cristianismo. O sea que cuando hablo de antropología dualista, quiero decir que decimos siempre, aquí está mal, pero va a estar bien. Y sobre todo va a estar bien al final, quizás en el cielo, después de la muerte. Esto es una antropología dualista. Esto es una invención imaginaria de muchas culturas frente al sufrimiento humano. Pero hay que salir de esto. Y hay que acoger el hecho de que somos una mezcla. Adentro de nosotras somos una mezcla. Somos constituidas de múltiples ingredientes y a veces ingredientes opuestos. Hablamos de amor, pero también odiamos. Hablamos de cuidado, pero también nos descuidamos. Y hablar de mezcla es aceptar la condición humana, que es así. Y que para renovar la vida, la semilla tiene que morir para que la flor nazca. La flor tiene que morir para que venga el fruto tiene que morir para tornarse comida, alimento. Así que una antropología que exige una nueva manera de comprender la lógica de la vida. Y es difícil para nosotras cristianas, muy difícil, porque el cristianismo es eminentemente dualista. Es eminentemente construido en una filosofía dualista. Y ahora lo que estamos, sobre todo nosotras mujeres teólogas, estamos diciendo que el cristianismo
es una expresión de la mezcla de la vida. No hay un final feliz. En realidad, este final feliz es pura imaginación, pura entrada del dualismo en la vida del cristianismo. Y ahí estoy resumiendo bastante porque quiero que hablemos. Quiero proponerles como punto final dos cositas. Una primera tiene que ver con lo que llamo de realismo poético y terno de ternura. Y ahí me acuerdo de una frase del Che Guevara: hay que endurecer, pero sin jamás perder la ternura. Eso es el realismo mezclado. Esta es la solidaridad mezclada de la vida. Tengo que endurecer conmigo misma para enfrentar las fuerzas de negatividad que me habitan. Tengo que ser capaz de compartirlas con mi grupo. Y tengo que endurecer con los otros para tener el valor de denunciar la destrucción o la destrucción o la disminución de la vida en nuestro planeta. Pero al mismo tiempo tengo que desarrollar un realismo poético y terno, o sea, capaz de acoger la belleza de la vida, capaz de educarme para más allá del premio o del castigo. Y ahí pienso yo que, aunque cada país tiene su historia, creo que en América Latina tenemos que subrayar mucho la cuestión de la laicidad del Estado. No todos los estados tienen que ser cristianos y no son cristianos, efectivamente. Y esto nos hace una invitación para aprender una solidaridad plurinacional, una solidaridad que tiene modelos distintos, desde diferentes comunidades. Por ejemplo, Bolivia es un estado plurinacional. Brasil es un estado laico, pero actualmente son las religiones que dominan la política. Es absolutamente increíble cómo esto se está dando. Y el otro punto que me parece importante es recordar la solidaridad que el feminismo y el ecofeminismo ha desarrollado. El feminismo, en su expresión plural, denuncia la comprensión jerárquica del ser humano y se abre a nuevos valores, a una nueva comprensión de la justicia y de la libertad a partir de otros modelos. O sea que la justicia que buscamos no es el modelo de justicia patriarcal que está en la iglesia o en nuestras sociedades. No es el modelo de libertad idealizante que nos obligan a acoger, pero
justicia y libertad son procesos diarios que hay que vivir. Incluyen las diferencias como fundamento de nuestras relaciones. Es dificilísimo acoger la diferencia. Es facilísimo hablar de la diferencia. Es facilísimo hablar de la diversidad, pero es dificilísimo acogerla. Porque a mí me gusta acoger los que hablan la misma lengua que yo, los que piensan de la misma forma que yo, los que rezan el mismo evangelio que yo. Pero el grande desafío del feminismo es aprender a vivir el pluralismo. Porque sin pluralismo somos patriarcales. Sin el pluralismo efectivo somos reproductoras de un mundo que es un mundo de jerarquías. Bueno, creo que esta pedagogía de las preguntas debe valer para nosotras religiosas, cristianas, debe valer para las escuelas cristianas, donde hay que preguntar cada vez más qué significa la teología que es enseñada en nuestras instituciones, qué significa la teología, de qué Dios estamos hablando en nuestras tradiciones. Creo que este es un reto que el pensamiento sobre la solidaridad nos lanza y quizás para conversar y para educarnos sobre este mundo nuevo tan difícil. Sí, y es nuevo, es viejo y es nuevo, es siempre nuevo, pero que tenemos que comprenderlo y comprenderlo también a partir de la solidaridad. Bueno, amigas, tendría mucho más que compartir, pero lo más importante es que podamos escucharnos unas a otras, que hagamos preguntas y reacciones de todas las que quieren. Gracias. Son las 8 horas para mí y podemos tomar un tiempito de preguntas y les contesto con mucho gusto. Bueno, pues si alguien quiere hacerle alguna pregunta a Ivonne, puede levantar su mano o abrir su micrófono con toda libertad. Gracias. Gisele. Olá, boa noite. A minha pergunta, Gisele, sou aqui do Brasil também. Que bom. A minha pergunta vai em direção à reflexão que a Ivonne fez sobre aqui no Brasil a gente vive uma polarização política muito grande. E essa polarização ela influi diretamente dentro da sala de aula, com os nossos educandos. E aqui no Brasil nós vivemos um processo grande de uma política ultraconservadora, né, que vai de encontro, entre aspas, aos valores cristãos, que na verdade não são tão cristãos assim. E a minha pergunta vai de encontro a todo o nosso contexto sociopolítico brasileiro, de quais os caminhos que a gente pode tomar enquanto educadoras, junto com os nossos educandos,
para superar um pouquinho essa visão neutra de solidariedade, essa visão deturpada também, quando a Ivone trazia esse uso indiscriminado de uma solidariedade muito ingênua também. Como que a gente pode, que caminho que a gente pode, qual caminho ou caminhos que podemos tomar para superar essa visão. Eu vejo que hoje, junto com a palavra solidariedade, a palavra empatia também tem sido usada indiscriminadamente. E como que a gente pode visar superar essas visões reducionistas? Mi propuesta es que haga 3 preguntas y ahí respondo las 3, porque si no, nos damos el espacio para que muchas se manifiesten. Yo estoy apuntando. Gracias, Giselle. ¿Quién más quiere o contestarme o decir que no están de acuerdo o que les gustaría de agregar algo? Lo importante es que tenemos que hablar juntas y esta es una oportunidad para hablar. Hola, buenas noches. Yo más que pregunta quería agradecerle a Ivonne por esta claridad de la pedagogía, de las preguntas que nos está invitando a practicar, ¿no? El año pasado yo hice un tramo pedagógico y me estaba recordando que nos hicieron trabajar la palabra solidaridad, pero en relación al Estado, ¿no? Entonces, esto de que se vacía, que se utiliza la palabra solidaridad y como que se vacía de contenido real, porque ahí no lo hemos analizado como es realmente la solidaridad, sino que para hablar de la política que es obligación del Estado en realidad, ¿no? Así que bueno, pensaba en eso porque ahí buscamos qué hizo el Estado en la pandemia, había que buscar desde ahí y desvió totalmente el concepto de solidaridad, lo que tiene realmente la palabra, ¿no? Y que, bueno, solidaridad es esto de incluir a la diversidad y empezar a pensar desde la ternura, desde lo plurinacional. Me parece que son conceptos nuevos, que hay que empezar a trabajarlo y a incorporarlo también, porque necesitamos repensar también cada concepto, cada palabra, porque, y analizar sus valores, ¿no? Para justamente no perder los valores. Así que una alegría escucharlas y estar con ustedes compartiendo acá. Así que gracias. Gracias, Lilian. ¿Una más? Marta Núñez tiene la mano levantada y Marta Peloni también. Bueno, en principio, por ser la primera vez que escucho a Ivonne, me gustó mucho el enfoque que le hizo a esa palabra. Yo creo que la solidaridad, que pareciera que la pandemia explotó, digo, en el sentido de que todo el mundo se ponía a ayudar al otro. En nuestro caso, en la parroquia nuestra acá, hace mucho tiempo que trabajamos ese concepto con los más vulnerables, que son los ancianos, que nació hace 21 años, 22 años, y sobre todo es un grupo que trabaja en forma silenciosa. No es una ONG, son mujeres grandes que se ofrece para para señoras grandes, para abuelos. Y yo creo que la solidaridad también nos regala la satisfacción de poder hacer algo por el otro. Cuando la solidaridad es en silencio, pero que nos queda un corazón lleno de alegría y lleno de ternura, porque hemos cumplido con algo, me parece que
que es muy gratificante. No importa si se sabe, si no se sabe, si la gente lo conoce o no. Como dijo Ivonne, que muchas veces la pantalla nos muestra, bueno, cómo se colabora con unos, cómo se colabora con los otros. Y como cristianos creo que quien ve todo es Dios y que sabe que lo hacemos desde el corazón, ¿no? Así que me parece muy linda la postura y bueno, sí, yo soy docente también y trabajé con mis alumnos en parte de esa forma, ¿no? Preguntando. Así que agradezco este rato con este aporte. Gracias, Marta. La otra Marta, ¿dónde está? Gracias, acá estoy. Ah, sí. Bueno, me parece excelente que hayamos tocado este tema de la solidaridad, porque gracias a Dios la vida religiosa ha dado pasos muy grandes de abrirnos a otros campos solidarios fuera de nuestras estructuras. Y muchas estamos trabajando con otras creencias, otros modos de vivir, de ser, de estar, multiformes, gracias a Dios. Pero nuevamente volvemos a chocar en este tema de la solidaridad con nuestro patriarcado de la Iglesia. Cuando abre caminos uno dice, oh, qué bien, desde el Papa han aceptado la diversidad de identidades, han aceptado el género, pero te marcan de tal manera que caemos nuevamente en el patriarcado frente a nuestras acciones. Entonces, esta solidaridad de la que vos presentás, Ivonne, es hermosa porque nos da un margen, lo has dicho muy bien, que es el de la ética. Entonces, salvando la ética, adelante. Y romper con estos tabúes que nos ponen frente a la gente más vulnerable, con tabúes de pequeñas creencias, digo yo, pequeñas creencias, porque son en algunas iglesias, en algunos curas, en algunas, pero los obispos están fuertes todavía frente a esto. Caso concreto para las argentinas, lo que es en las escuelas la educación sexual integral. Es una lucha porque no entienden el tema del género, que lo miramos desde la perspectiva de género. Tenemos que saltar la barrera de ese más allá que es la ideología. Las ideologías son libres y allá el que tiene una ideología y otra. Nosotros también caemos en una ideología, cuando no tendría que ser una ideología. Es un valor lo nuestro. Bueno, gracias. Eso quería agradecerte, Ivonne, porque estamos justo en el momento que se nos van presentando barreras, tabúes con nuestra propia iglesia, lamentablemente. Es muy difícil, pero adelante. Podría pararnos un poquito. Veo que Silvia y María Amalia levantaron, porque después me pierdo, ¿no? Gracias de esperar un poquito, pero yo quiero empezar mi comentario con lo que Marta Peloni nos ha compartido. Y agradecer porque esta es una temática importantísima. La educación sexual, la cuestión de género, y todo eso, miren que no está siendo brindado por las conferencias episcopales. Aquí han hecho el sínodo de la Amazonia y miren que mujeres indígenas católicas han pedido el diaconato y han dicho que no,
y los varones indígenas han pedido también y también han dicho que no. Sigue siempre los blancos, los célibes, los jerarcas comandando, y ahora organizaron un comité de pastoral para la Amazonia. ¿Creen ustedes que no han invitado ninguna mujer? No hay mujeres. O sea que después de todo lo que hemos hablado, en América Latina tenemos más de, yo diría, 40 años de feminismo y todavía no llegó a ellos. O sea que sí llegó. Y allí, y inspirada por ustedes, quiero hacer la denuncia de que desgraciadamente nuestra institución, no la iglesia, nuestra institución gubernamental católica tiene los problemas más graves con la sexualidad, y solo con la sexualidad, ¿no? Porque hablan muy bien de justicia, hablan muy bien del derecho de los pobres, pero cuando se trata de cuerpo, tienen un miedo al cuerpo, que es espantoso, ¿no? Como si el cuerpo realmente fuera la habitación del diablo. O sea que separan el cuerpo, cortan la sexualidad, cortan las mujeres y hablan de teorías absolutamente imposibles para el pueblo y imposibles para nosotras también, ¿no? Entonces, decir que tenemos que enfrentarnos a ellos y en nombre de una ética. Y es una ética cristiana también. No es una ética cualquiera. Hay que pensar que el cristianismo se organiza a partir del cuerpo. Y son los patriarcas que han negado el cuerpo, las filosofías idealistas que han negado el cuerpo. Y entonces nosotras tenemos realmente que darnos cuenta que hay una, disculpen decirlo así, una enfermedad divisoria en la antropología cristiana, especialmente en la antropología católica. Los protestantes son mejores, mucho mejores, porque los protestantes nos hablan del cuerpo. El otro día yo veía un pequeño vídeo de un amigo mío, Rubén Alves, que algunas de ustedes conocen. Él decía, me molesta mucho, sobre todo en el mundo católico, cómo creen que a Dios le gusta el sacrificio. Y es verdad, toda nuestra espiritualidad patriarcal es para el sacrificio de los cuerpos, ayunos, cargar piedras en la cabeza en las procesiones, llenarse de sangre. Y entonces él decía, ¿por qué en vez de prometer a Dios que van a cargar una piedra en su cabeza, por qué no dicen, ay Dios, quisiera darte poemas lindísimos, voy a leerte poemas de Juan de la Cruz, voy a leerte poemas de Gabriela Mistral, voy a leer poemas de tanta gente, voy a ofrecerte flores. O sea que estamos en la clave del sacrificio, y la clave del sacrificio acentuada es la clave de la perpetuación de este tipo de capitalismo excluyente. Las relaciones tenemos que hacerlas. Entonces creo que esto es importante.
Y quiero rescatar lo de Marta Núñez, algo también importante, que la solidaridad, cuando vivimos solidaridad en relación a otros, estamos viviendo también con nosotras. O sea que no es un amor de una dirección sola. O sea que hay la recepción de un placer, que es el placer de ayudar al otro, ¿no? Esto me parece que hay que rescatarlo, que no es, ay, solo porque estás sufriendo, no, porque esto es parte, y más, no es tanto solo de la fe, es parte del ser humano, ser atraído positivamente por el ser humano, alegrarse con la alegría del ser humano, aunque hay envidias, aunque hay destrucciones, pero hay también la belleza de la cercanía, la belleza de saber que no estoy sola en mi lucha. Entonces esto es importante. Y lo de Lilian, que era más bien una observación de lo que hemos compartido. Ella habló o rescató la idea de las sociedades que son plurinacionales, como he hablado, pero también nuestras sociedades son pluriculturales. Son también plurireligiosas. No nos damos cuenta cuando hablamos, por ejemplo, de catolicismo, pensamos que hay un solo catolicismo. Hay miles y miles de catolicismos, ¿no? Y hablamos de la Iglesia Católica como si fuera una institución homogénea. Mentira, es lo más heterogéneo. Estos cardenales que están allí son los más heterogéneos. Los obispos son los más heterogéneos. Cada uno tiene su catolicismo y sus acólitos y sus creencias. Entonces, la idea de la unidad es una idea, la unidad por la doctrina, por la dogmática, es falsa. La única unidad es de corazón, ¿no? De ser capaz de percibir que el mundo es diverso, como decía Marta Pelone, que el mundo es diverso y nuestras estructuras no quieren aceptar la diversidad del mundo. Por eso las estructuras son desajustadas en relación al mundo, ¿no? No sirve más. Y después la pregunta de Giselle, que me parece muy importante en muchos contextos y también en el contexto de Brasil. Creo que hay que salir de las polarizaciones, Giselle. Para salir de las polarizaciones hay que describir situaciones reales. Hay que proponer que se analice situaciones reales. Por ejemplo, analizar, no sé dónde, estás en Rio Grande do Sul, Gisele? ¿Dónde estás? Agora eu estou no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, bueno, es un buenísimo ejemplo. Rio de Janeiro, São Paulo. No hay ningún lugar en Brasil donde en las grandes ciudades la gente está sin habitación. Aquí cerca de mi casa hay una avenida donde los pobres tienen tiendas y son amenazados por los carros, por las motos todo el tiempo. No hay casa. Entonces, no necesita entrar en polarización política.
muestren el hecho, no hay casa. No hay comida suficiente. En toda América Latina estamos así. Jamás el precio del arroz, de los frijoles, del pan llegó a este nivel. Entonces, no hay polarización aquí. Hay que enseñar a la gente a hacerse preguntas. ¿Por qué estamos en esta situación? Las guerras entre Ucrania y Rusia, hay que mostrar a la gente las fotos de los armamentos y hay que preguntar, ayudar a la gente a descubrir por qué nuestro mundo produce tantos armamentos. ¿Alguien come cañones? No. ¿Alguien come bombas de guerra? No. ¿Para qué sirven? No estoy haciendo ninguna polarización, estoy simplemente con hechos, invitando a la gente a pensar. Porque aquí en Brasil, el presidente ahora permitió que cada persona, para él son los buenos ciudadanos, puede comprarse hasta 6 armas. Miren, qué maravilla, ¿no? Qué buenísimo, hasta 6 armas, ¿no? ¿Y para qué? Para defenderse, porque el ciudadano de bien tiene que defenderse. Y jamás hemos tenido tantas muertes como ahora, porque si me peleo contigo, saco el arma, ¡pum!, te mato. O sea, no hay que polarizar, hay que tomar hechos y ayudar a los chicos de las escuelas que son brillantes. Encuentro cada chico maravilloso actualmente. Entonces, dar estas cosas, pídeles que analicen en grupo esta situación, que escriban algo. No hay necesidad que tú expliques, pero déjalos hablar, porque muchos saben de eso. Y para mí esta es parte de la pedagogía de las preguntas, ¿no? Y la pedagogía de las preguntas me hace salir de las polarizaciones, porque me doy cuenta que las polarizaciones son más obra del pensamiento, más obra de las ideologías, de las malas ideologías, o de las ideologías que interpretan la realidad de forma muy limitada. Silvia y María Amalia. Sí. Hola Ivonne, ¿cómo te va? Hola, alegría de verte. Sí, igual para mí. Mira, vos dijiste en una parte de tu conversación, hablabas de las leyes como fuentes de control de la solidaridad. ¿Cómo? Vos hablabas de las leyes como sí, fuentes de control de la solidaridad, y después lo que te quería pedir es que ampliaras un poco eso vinculado con lo que decías, esta cuestión de que la justicia que pedimos no es la justicia patriarcal, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, las leyes están también en línea del patriarcado, porque lamentablemente. Entonces, querías por ahí que vos dijeras una palabrita más sobre ese tema. Claro, gracias. María Amalia. Gracias. Bien, primero agradecerte, Ivonne, me ha parecido una hermosa exposición la tuya, con ideas y aportes bien significativos y revolucionarios, ¿no? En lo personal me tocaba también como educadora y me preguntaba varias cosas. Por un lado, este papel que vos ya algo explicitaste, ¿no? Pero es un eco que te hago,
este papel de la mujer en todo lo que tiene que ver con la solidaridad, me parece que es clave, ¿no? La influencia de la mujer como, ¿no? Desde esta perspectiva, digamos, ¿no? En la solidaridad me parece que es clave. Por otro lado, me preguntaba cómo educar desde abajo, porque esto de la solidaridad para mí empieza en los más pequeños también. Y es un sentido con el que también se va creciendo o vamos actuando o educando o adormilando, te diría. Entonces me preguntaba cómo hacer para, del ámbito educativo concreto, para hacer experiencias mismo con los chiquilines que no sean flash, ¿viste? Que no sean fuegos que encendemos preciosos, sino educar con profundidad realmente para suscitar este sentido profundo, que implica una vida solidaria y un vivir en esto, ¿no? Porque bueno, se me ocurre que esta es una actitud también que involucra la vida, como tú decías, me encantó esto del cuerpo, pero que la verdadera educación pueda incidir en esto, ¿no? Porque estamos formando a las personitas del mañana, y el arma no se mata cuando se es grande solamente, ¿no? Ya en los pequeños se van. Entonces, ¿cómo hacer una educación en la solidaridad en profundidad desde esta perspectiva que tú nos planteas? Gracias, Amalia. Bueno, Silvia, primero las cuestiones de Silvia. Yo decía que las leyes son garantes de la solidaridad, pero las leyes también son contra la solidaridad, pueden también ser contra la solidaridad. Por ejemplo, si la lucha de las mujeres no tiene leyes que soportan decisiones de las mujeres o necesidades o valores que buscamos. Por ejemplo, hablamos de las mujeres que no tienen escuela para los niños. Hay en América Latina una falta increíble de escuelas, sobre todo de escuelas, aquí hablamos de maternales, o sea, del kinder, ¿no? Hay una necesidad terrible, entonces las mujeres piden esto, o sea que piden como una ley educacional, ¿no? Porque hoy lo que hay como ley no nos brinda con el derecho a la educación a todos, ¿no? También estamos pidiendo hace años, y tú trabajaste mucho en esto, Silvia, la descriminalización del aborto, la legalización del aborto, no porque estamos todas contentas con aborto, no, es porque es un problema y hay que solucionarlo a través de leyes. Es un problema de salud pública, hay que solucionarlo a través de leyes. Entonces, en este sentido que las leyes pueden ser fuentes de solidaridad, como también las leyes en contra de muchas cosas, por ejemplo, las leyes del salario mínimo, son terribles, ¿no? Son salarios de muerte, salarios contra la vida, las leyes que favorecen los bancos, son leyes de muerte, son contra la vida. Entonces, cuando yo hablo que las leyes son fuentes de solidaridad, quizás yo debería decir, pueden ser fuentes de solidaridad, como pueden no ser fuentes, pero necesitamos de las leyes. Necesitamos de las leyes porque sin un sistema de leyes, una sociedad compleja como la nuestra, un mundo complejo como el nuestro, a empezar, por ejemplo, por las leyes del tránsito, si no hay
una ley para el tránsito de vehículos, nos matamos todos, ¿no? O sea que, pero hay que distinguir cuáles son las leyes que no favorecen al bien común. ¿Cuáles son las leyes que expresan solamente una justicia patriarcal? Por ejemplo, si tomo, no me interesa mucho el tema de la ordenación de mujeres, y en otro momento podemos hablar de eso, pero legalmente las leyes de la Iglesia Católica en relación a las mujeres son limitativas, son injustas, son llenas de prejuicios. Las leyes relativas a los homosexuales, a los transexuales, son todas limitativas, son todas injustas. ¿Se necesitan leyes? Sí, se necesita, porque estamos viviendo en sociedades complejas, cada vez más complejas, pero no todas las leyes son, de hecho, leyes que favorecen la solidaridad, la justicia y el bien común, ¿no? Me ubico un poco en esta perspectiva. Y cuando se dice, buscamos una justicia no patriarcal, es esto, buscamos una justicia que no favorezca simplemente las camadas jerárquicamente consideradas superiores, una justicia que favorezca solamente a los varones blancos, una justicia que favorezca y que defienda los intereses capitalistas de ellos. Esto sería lo que yo llamaría una justicia no patriarcal, ¿no? Patriarcal que toma la figura del blanco masculino como principio organizador de la sociedad. O sea, este principio organizador de la sociedad no nos vale. Es un principio que produce más muerte e injusticia, ¿no? Y no sé, Silvia, si toqué en la problemática que me pedías, pero estoy dispuesta a retomarla si quieres. Sí, gracias. María Amalia, yo pienso que tu pregunta es absolutamente fundamental, pero yo no tengo mucha experiencia con niños, ¿no? Tengo sí, más desde joven he sido profesora de los mayores, de los jóvenes, ¿no? Pero pienso que un camino pedagógico muy importante es el cuento de historias para los niños, contar historias. No estoy segura que buenas historias son contadas para los niños. Y cuando hablo de buenas historias, quería hablar de historias reales, aunque tengan un final infeliz, ¿no? Los niños no necesitan siempre de historias que terminan con un final feliz, pero contar historias, pedirles que cuenten historias, que escriban historias y que se reflexionen sobre las historias de ellos, porque las historias de ellos van a reflejar sus valores, van a reflejar su mundo. Y también los maestros pueden inventar algunas historias, ¿no? que valdría la pena. Yo conocí una señora muy linda que ya se fue de nuestro mundo, que
hacía una catequesis totalmente diferente, ¿no? Por ejemplo, tomaba la historia del encuentro de Jesús con Zaqueo, inventaba un poco, floreaba un poco la historia, porque quería ayudar a los niños a percibir la importancia de compartir lo que tenían, ¿no? Después hacía cosas así como daba a un chico un chocolate grande, ¿no? Y lo provocaba a hacer algo con este chocolate después de la historia. O sea que hay mucha creatividad y estoy segura que tú tienes mucha creatividad también, pero pienso que la experiencia yo no la tengo, ¿no? Yo no tengo la experiencia de trabajar con niños y así que admiro cuando me cuentan lo que han hecho, lo que piensan, lo que hacen, los dibujos también que creo que ustedes hacen, pero pedirles dibujos sobre cosas que han visto, sobre historias que han escuchado, estos son caminos concretos hasta que puedan contar también su vida unos a otros, ¿no? Esto también, y la sociedad de consumo les hace siempre contar la historia de los juguetes que los papás han comprado, ¿no? O sea que no, pregunta si tú conoces tu abuelo, cuenta un poco la historia de tu abuelo. Entonces empiezan a contar que el abuelo le dio un regalo. Digo, pero no, yo no te pregunté la historia de tu regalo, quiero saber la historia de tu abuelo. O sea que ayudarlos también con la pedagogía de las preguntas. Esto para mí es despertar la historia, es despertar los caminos de solidaridad, ¿no? Estoy de atrevida, ¿no? Porque no tengo la experiencia, pero es un puro atrevimiento y inspiración de una amiga que lo hacía. Gracias. ¿Algo más? O mira que son las 9:45. Podemos, ¿qué te parece, Rosa? Si no hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario, han estado escribiendo por el chat algunas reflexiones que están abiertas para todos y todas. Pues parece que Marta levanta la mano. No sé si es Marta Barry. Marta, ¿quieres decir algo? Ana Isabel levantó la mano, pero Marta no sé si quiera decir algo. No, bueno. Ana Isabel, ¿dónde estás? Sí, ya. Sí, Ana Isabel. Aquí estoy. Muchísimas gracias, Ivonne. Ha sido muy, muy, muy rico todo el contenido que nos ha regalado. Mi pregunta es la siguiente: soy de Nicaragua, estamos dentro de una crisis sociopolítica y mi pregunta es, bueno, con referencia a lo de las leyes, es casi como una utopía, ¿verdad? Sin embargo, la pregunta más directa es desde mi lugar, desde mi propio momento, lugar donde yo me encuentro, ¿cómo puedo yo aterrizar ese profundo de este término de solidaridad, conjugado con esa dinámica linda de unir el término del amor también? No sé si me doy a entender.
Gracias, Ana Isabel. Gracias. Qué lindo que hablas desde Nicaragua. Me encanta, he estado algunas veces en Nicaragua y ustedes han vivido un sueño que ha hecho soñar toda América Latina con el sandinismo. Yo me acuerdo que Nicaragua fue el país inspirador, ¿no? de muchas cosas, ¿no? Y me solidarizo ahí por el sufrimiento que están pasando, porque me doy cuenta que es inmenso y cómo la misma persona puede cambiar así de política, de postura, de vida y tornarse lo que no parecía ser, ¿no? O sea, y esto sin duda esto genera mucho dolor en el pueblo y genera también, creo que una falta de esperanza en el inmediato, ¿no? Pero yo creo que Nicaragua es tan rica y ustedes tienen poetas literarios, ustedes tienen pueblo que tiene iniciativas absolutamente increíbles. Yo estuve en un pueblito donde las mujeres hacían dulces y me encantó que estas mujeres, era cerca de Chinandega, donde estuve. También muchas no tenían dientes y entonces decían, pero queremos tener dientes. Para mí me encantó de ver qué bonito que fue no solamente pensar que querían comida, pero querían dientes y entonces hicieron toda una campaña para que parte de la plata con los dulces fuera para hacer dentaduras, no sé si se dice dentaduras, ¿sí? Dentaduras para ellas. Pero yo pienso de nuevo, Ana Isabel, hay que rescatar buenas historias del pasado y buenas historias del presente, historias de ayuda mutua en el presente, historias y hechos, ¿no? No solo historias, pero hechos de alternativas, pequeñas alternativas a la desrazón política en que ustedes están. Hay cosas, hay pequeños sentidos que hay que construir para no enloquecer. Y es solo eso que te puedo decir, que hay que buscar en la vida de la gente de Nicaragua, en muchos lugares, los grupos alternativos, los grupos que salen de esta dictadura que se estableció en Nicaragua en nombre de una falsa democracia, ¿no? Eso es muy, muy triste, pero es así. Y así creo que se aterriza en la solidaridad, ¿no? Se pone los pies en algo que se llama solidaridad, porque es algo que está siendo vivido por ustedes. Amigas y amigos, muchas gracias. Creo que tenemos que terminar por ahora. Muchas gracias, Ivonne. Y Muchas aunque estemos gracias, aquí Ivonne. virtual, Muchas un gran aplauso a tu experiencia y sabiduría. Gracias por Gracias. todo. Un abrazo a cada una. Un abrazo también. Gracias, Ivonne. Y muy buenas Gracias. noches. Muchas gracias. 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 Educater. Muchísimas gracias.